Les damos la más cordial bienvenida a Conócete. En esta oportunidad les compartimos la segunda parte de la exposición La protección de los derechos políticos de los pueblos y comunidades indígenas, a cargo del maestro Alejandro Morales Becerra, profesor investigador del Centro de Capacitación Judicial y Electoral. La convivencia entre culturas distintas de nuestro país nos induce a convivir y aprender recíprocamente con nuestros pueblos originarios. Este y otros aspectos forman parte de esta interesante exposición de la serie Justicia y Litigio Electoral. Soy Paloma Morona García y les invito a que nos acompañen. ¡Comenzamos! ¿Nos ayudan por acá con el que sigue de relaciones políticas indígenas? Por favor. Sí, bueno. ¿Y dónde se inicia para escribirla? De arriba, si quiere. Dice, La asociación política. Dice, en el juicio 1895, diagonal 2012, se impugnó un acuerdo. Se impugnó un acuerdo emitido por el Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana de Oaxaca, en el cual por segunda vez se le negaba a una asociación el registro como partido político local, por no haber cumplido con el porcentaje mínimo de 1.5% de representatividad en Oaxaca. La Sala Superior consideró que el Consejo General, después de verificar que la asociación no reunía los requisitos para constituirse como partido y le dieron un plazo de 24 horas siguientes a la notificación de dicha resolución para que manifestara lo que a su derecho conveniera, se infringió en su perjuicio la garantía de audiencia previa, así como el derecho humano de asociación política de sus integrantes indígenas. De lo anterior, se configuró la jurisprudencia número 3, diagonal 2013. En el tribunal también advirtió que la norma debió aplicarse de manera garantista, dado que la parte interesada incursionaba en una forma de organización que no era propia de su naturaleza y esencia indígena, a fin de garantizar en la medida de lo posible su ingreso al sistema de partido político de la entidad. La Sala Superior señaló que se debieron implementar medidas apropiadas, efectivas, que permitieran la asociación Aquí tenemos el tema de los OPLES, organismos públicos electorales, y si ven también resulta relevante. ¿Sí alcanza a verlo? Sí, sí alcanzó. En el juicio 2574, diagonal 2014, selección multicultural para integrar los organismos públicos electorales locales. En el presente caso, la litis del medio de impugnación consistió en determinar si, en relación a la valoración curricular y ponderación de la condición de indígena del actor, para atender el criterio de selección multicultural previsto en el punto 20 de los lineamientos, la autoridad responsable se encontraba obligada a exponer de manera individualizada y pormenorizada las razones de cada uno de los consejeros electorales. Tomó en cuenta al momento de llevar a cabo tal evaluación, de la cual resultó que no pudiera acceder a la siguiente etapa del proceso de selección y designación de integrantes de los organismos públicos locales. En las constancias de autos se observa que el procedimiento se valoró la documentación atinente a la currícula y acta de nacimiento de Eduardo Castillo Cruz, en la que consta que es originario de una comunidad indígena como es el municipio de Santa María Yabesia, Ixtlán de Juárez, Oaxaca. La participación de las comunidades indígenas o de los indígenas en estos organismos, pues ha sido mínima. Entonces hay casos también en ese sentido que ha resuelto la Sala Superior. El que sigue, por favor. Estos son de los casos más emblemáticos, ¿no? Varios de ellos. Por favor, si es tan amable.
El caso Tlacolulita fue el precedente que estableció en los criterios del Tribunal Electoral el efectivo acceso a la jurisdicción de las comunidades o pueblos indígenas, al tratarse precisamente sobre elecciones por normas tradicionales en esa comunidad. La Sala Superior señaló que debía garantizarse a los integrantes de los pueblos indígenas el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. Sí, hasta ahí. Si ven de qué año es de 1999. Entonces son los primeros antecedentes en donde es el Tribunal Electoral el que emite una resolución en el sentido de que haya un efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. Ya veo el que sigue, por favor. Nos dice de dónde es para que nos presuma a su comunidad. San Lorenzo, municipio de Europa, Michoacán. Muchas gracias. En el juicio 13-2002, Yabeo. En el caso de la comunidad de Yabeo, Chuapan, Oaxaca, en las elecciones municipales, solo se dejó votar a los residentes en la cabecera del lugar y no así a los que habitan en las rancherías, congregaciones o núcleos rurales ubicados dentro de los límites territoriales, sin causa justificada. Por ello, varios ciudadanos se quejaron en este juicio por no haberse respetado la universalidad del sufragio. Respecto a dicho hecho, la Sala Superior emitió dos criterios importantes respecto a la universalidad del sufragio y el principio de igualdad y no discriminación. Nuevamente aquí vamos a encontrar que se van configurando, se van bosquejando, creando en otro momento un conjunto de criterios. Y aquí los criterios fundamentales van a ser la universalidad del sufragio y el principio de igualdad y no discriminación. Y este es un asunto del 2002. ¿Qué sigue, por favor, compañero? También nos dice su nombre y de dónde viene. Mi nombre es Belisario García Corrales, yo soy de Michoacán, municipio de Aquila, pueblo llamado Maruata. Juicio 11-2007, Tenetse. El caso de Tenetse inició en una demanda que presentaron ciudadanos de dicho municipio el 1 de enero del 2007, ya que desde su perspectiva se había conculcado y vulnerado sus derechos político-electorales. Los actores manifestaron que desde finales del 2002, la legislatura del estado de Oaxaca había decretado la desaparición de poderes en su municipio. Por ello, habían designado un administrador municipal sin que hubieran celebrado elecciones desde esta fecha 2002. De esta sentencia se derivaron varios criterios que, si bien Tlacolutitla en 1999 inició con una etapa de las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para la protección de los derechos político-electorales de los pueblos indígenas. Asimismo, Tenetse inició otra etapa en el 2007. La diferencia, pues estamos viendo de 1999 hasta el 2007. ¿Qué sigue, por favor? ¿Sí alcanza a verlo? Un poco pequeño, pero sí, creo que sí. Ahorita lo hacemos un poco más grande. Lo que alcance, por favor. 2542, diagonal 2007, San Juan Bautista, el Guelache. En el caso del municipio de San Juan Bautista, el Guelache, Oaxaca, los demandantes señalaron que el Instituto Electoral del Estado de Oaxaca y la legislatura local no se observaron las normas establecidas para la elección de los cargos del ayuntamiento. Reclaman haber sido electos bajo las normas tradicionales de su comunidad. Sin embargo, el Congreso local decidió validar una elección diversa y la autoridad administrativa electoral local no cumplió con realizar la conciliación entre los ciudadanos o grupos de la comunidad indígena a fin de tener por electas a las autoridades. En los razonamientos expuestos por el tribunal se señaló con el objeto de hacer efectivo el acceso a la justicia de los ciudadanos indígenas, el juzgador no debe exigir medidas innecesarias que puedan dificultar el ejercicio de algún derecho. Entre las disposiciones se consideró que el análisis de la legitimación de las partes en los juicios
para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano debe moderarse cuando se trate de grupos o comunidades indígenas. Así que el juzgador debe examinar la legitimación de las partes en el proceso con un criterio libre, abierto y comprensivo de las características propias de dicha colectividad, sin incurrir en exigencias o rigorismos excesivos. El mismo criterio se aplicó en las sentencias 2568, diagonal 2007, del municipio de San Nicolás, Miahuatlán, Oaxaca, en el juicio 9167, diagonal 2011, petición del pueblo purépecha del municipio de Cherán, o sea, cerca ahí de nosotros, Michoacán, para realizar las elecciones de sus concejales bajo el sistema normativo de su comunidad. Con las 3 sentencias se formó el criterio de la jurisprudencia 27, diagonal 2011, jurisprudencia 27, diagonal 2011, comunidades indígenas al análisis de la legitimación activa en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano debe ser flexible. Ahí traemos a Cherán más adelante, no se preocupe, pero ya se identificó ahí, ya dice, aquí andamos nosotros. Pero ¿cuál es lo interesante? Y como síntesis, ¿qué nos pueden decir de este criterio? A ver, por ahí atrás los compañeros. ¿Cuál será, qué opinión les merece ese criterio ahí atrás, si son tan amables? Pasen el micrófono. Bueno, para no quedar mal en cierta forma, no alcancé a oír bien y desde acá casi no alcanzo a leer bien la pantalla. Una disculpa. Vamos a repetir esta parte. Dice, en el caso del municipio de San Juan Bautista, los demandantes señalaron que el Instituto Electoral del Estado de Oaxaca y la legislatura local no se observaron las normas establecidas para la elección de los cargos del ayuntamiento. Reclamaban haber sido electos bajo normas tradicionales de su comunidad. Sin embargo, el Congreso local decidió validar una elección diversa y la autoridad administrativa electoral local no cumplió con realizar la conciliación entre los ciudadanos o grupos de la comunidad indígena a fin de tener por electas a las autoridades. Un poco lo que comentaba su compañera aquí de Hidalgo, ¿no? Que bueno, no se respetan. Bueno, vemos aquí cómo efectivamente lo que nos plantea esta síntesis, que hubo una elección, no se buscaron mecanismos de conciliación, y sin embargo, posteriormente la Sala Superior va a reconocer una elección por usos y costumbres. El segundo párrafo nos dice, en los razonamientos expuestos por el Tribunal Electoral, se señaló que con el objetivo de hacer efectivo el acceso a la justicia de los ciudadanos indígenas, el juzgador no debe exigir medidas innecesarias que puedan dificultar el ejercicio de algún derecho. Si caso Oaxaca son 571 municipios, ¿cuántos son en Oaxaca? ¿Quién viene de Oaxaca? 570, ¿cuántos son por usos y costumbres? 380 y tantos, algo así, ¿no? 400, más de 400, para no estar ahí. Si ven, en el tercer párrafo nos dice, entre las disposiciones, se consideró que el análisis de la legitimación de las partes en los juicios para la protección de los derechos públicos electorales del ciudadano debe moderarse cuando se trate de grupos o comunidades indígenas. Así que el juzgador debe examinar la legitimación de las partes en el proceso con un criterio libre, abierto y comprensivo de las características propias de dicha colectividad, sin incurrir en exigencias o rigorismos excesivos. Y bueno, este criterio va a dar pie a una serie de jurisprudencias. ¿Qué sigue? ¿Por dónde nos quedamos? ¿Nos pasan por ahí el micrófono? Juicio 277, diagonal 2008, Santa María Zacatepec, Putla de Guerrero, Oaxaca.
En este caso se impugnaba que el presidente municipal electo, mediante actos arbitrarios, impedía ejercer a los promoventes sus funciones como regidores electos, al omitir integrarlos al ayuntamiento y tomarles la protesta de ley, así como el impedimento de cobrar sus dietas. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señaló que todos los acuerdos celebrados entre sujetos que intervengan en el proceso electoral que de alguna forma desconozcan derechos fundamentales de los ciudadanos o los procedimientos o las reglas previstas para la integración e instalación de los ayuntamientos deben declararse nulos. Ello es así porque en el orden jurídico se regulan los lineamientos que se deben observar para la instalación y composición de los ayuntamientos con las personas electas, ya sea por el sistema de partidos o por usos y costumbres. Tesis. Si ven, dio origen también a esta tesis. A ver aquí, que es un caso, díganme en cuántos municipios, bueno, y yo creo que donde hay usos y costumbres, sucede esta práctica. Bueno, compañera hace rato nos refería a qué es lo que sucede en algunos municipios, pero todos aquellos convenios, contratos, donde se pacten cosas fuera de la ley, pues son nulos de pleno derecho. Entonces aquí tenemos un criterio que ha emitido la Sala Superior en tratándose del caso de Putla de Guerrero, en Oaxaca, en donde nos dice claramente, ¿no? Tenemos que el presidente municipal electo, dice, mediante actos arbitrarios impedía ejercer a los promoventes sus funciones como regidores, al omitir integrarse al ayuntamiento y tomar la proceso de ley, así como el impedimento para cobrar sus dietas. O sea, todo servidor público que no toma protesta o que no percibe una remuneración, pues no es un servidor público. Y si a esto le agregan que les impidan, ¿en cuántos municipios pasará esto? Imagínense, ¿cuál es su nombre, compañera? Carolina. Imagínate que te sucede algo así similar, te van a pedir tu asesoría, tú eres asesora de comunidades indígenas, ¿qué vas a hacer? ¿Le pasan el micrófono donde está su compañera? ¿Qué haría? No me ha tocado. Pues utilizar los mecanismos de los que estamos Bueno, aparte de cobrar, ¿qué haría? Va a cobrar muy bien para que se anime. Utilizar los mecanismos con los que contamos y finalmente con todo esto de la reforma en materia de derechos humanos y la apertura que se dio para los tratados internacionales, pues tener claro que no debemos limitarnos inclusive a lo que diga el Tribunal Electoral ni la Suprema Corte como última instancia en el país, echar un vistazo más allá al sistema interamericano y por qué no en algún momento dado hasta el sistema universal, ¿no? Si se puede echar mano de ahí, de los recursos que tenemos. Y puede plantear un conjunto de recursos electorales. ¿Qué otros plantearía? ¿Perdón? ¿Qué otros plantearía? ¿Qué otras responsabilidades? Fuera de los medios de impugnación ¿sí? que reconoce la materia electoral, dice. Por eso le decía, violaciones directas a los preceptos de la Constitución, a los derechos humanos que rebasarían un poquito el campo de los medios de impugnación en materia electoral. Por eso le decía, no limitarnos al ámbito nacional e ir a la Comisión Interamericana para ver si puede someterlo a la Corte en un momento. Por eso es una parte, pero aquí si me están impidiendo ejercer mi derecho, bueno, puede haber desde responsabilidades políticas, civiles, responsabilidades administrativas, penales inclusive en un incluso momento. en algunos casos hasta responsabilidades penales, ¿no? Entonces, un poco lo que comentaba su compañera de Hidalgo, que a veces quien ejerce el poder es otra gente. Bueno, vemos que sí hay criterios que nos pueden ayudar, obviamente, y sí son criterios de avanzada, como señala su compañera. ¿Me puedo circunscribir solamente a los criterios que emite la Sala Superior y las salas regionales o la Corte? No, tengo posibilidades de acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Por ahí el micrófono, ¿quién lo tiene? ¿Nos lo regresa, por favor? Si no, lo vamos a igual a señalar. ¿No me lo podía quedar? Ya me lo iba a llevar. Yo sé que tuvieron las 4 horas corridas. A las 5:30 damos un receso de unos 10 minutos para tomarnos un café para que despierten también, ¿sí? Ok. El que sigue, por favor.
caso es 02-2011, San Jerónimo Sósola. En el caso de San Jerónimo Sósola, además de la validez de la elección, se impugnaba la edad mínima impuesta por la comunidad a todos los que quisieran ser candidatos para ser electos en sus comicios municipales. Ay, es que no veo bien. Bajo el sistema de sus normas consuetudinarias. Yo lo leo y usted nos lo comenta. Fue una norma que la sala fue una norma que la Sala Regional Jalapa consideró contraria a la Constitución y fue este acto el que impugnaron los promoventes. Tenemos que aquí en este caso, en San Jerónimo, se cuestiona la validez de la elección y el tema de los requisitos de edad en la elección municipal. Seguramente acuden al Tribunal Electoral Primero local y se les han de haber confirmado esa resolución. Entonces van a la sala regional y la sala regional consideró que era contraria a la Constitución y por esa decisión de la sala regional de Veracruz acuden ante la sala superior. ¿Qué dice la sala superior? Que es sumamente interesante. Dice, en el recorrido del argumento del Tribunal Electoral, para fundamentar que las normas indígenas son parte del sistema jurídico nacional, señaló que todas las normas, procedimientos y prácticas tradicionales de las comunidades o pueblos indígenas respecto a la elección de sus autoridades ante los ayuntamientos están comprendidas en el concepto leyes sobre la materia electoral previsto en el artículo 2 de la Constitución y por ello son susceptibles de ser inaplicables cuando se les considere contrarias a la Constitución. ¿Qué opinión le merece esa resolución? ¿Qué opinión? Pues que vamos a encontrar una más adelante donde es el tema de la edad. No sé si es en este caso específico, pero por ejemplo también se impugna el requisito de edad por usos y costumbres y la resolución que se emite en el sentido es de cuando hablamos del requisito de edad para una comunidad es poner la edad que definen ellos y nos hablan la mayoría de esa comunidad y nos hablan de que la edad tiene que no solamente es la edad como tal, sino los conocimientos, las prácticas, la experiencia que tiene sobre tal o cual cargo a llevar a cabo en un determinado momento. Sí, dígame, por favor. Por ejemplo, en mi comunidad, en la Mixteca, en Tlaxiaco, Oaxaca, en la comunidad de San Miguel Progreso, es apto de ocupar un cargo dentro de la comunidad, ya sea hombre o mujer, independientemente de que no haya cumplido los 18 años, ¿no? Pero si ya está, por ejemplo, está en unión libre o se casó por el consentimiento de los padres, pues ya es considerado como ciudadano ahí dentro de la comunidad, okay, conforme a nuestros sistemas normativos. Sí, te la pasan atrás a Carolina. Carolina. Y aquí vamos a encontrar otro caso donde no se sabe leer y escribir, que podríamos engarzarlos también. Bueno, adelante. Me llama la atención el sentido de la resolución, específicamente el argumento por la fecha, ¿no? Lo que le comentaba, como es el 2011 y precisamente es la fecha de la reforma en materia de derechos humanos, el argumento centra precisamente eso, ¿no? De las famosas reglas de interpretación que deben utilizar en este caso todos los que impartan justicia y el Tribunal Electoral, pues no se escapa de esa rama al impartir justicia en materia electoral. ¿Por qué? Porque hace ahí una ponderación entre los derechos colectivos reconocidos en el segundo constitucional con los derechos individuales de las personas que pertenecen a esa comunidad
haciendo inclusión de las reglas de interpretación, hace ahí un control de constitucionalidad al decir que a pesar de que esté en el artículo 2º constitucional, pueden ser susceptibles de ser inaplicadas en base al pro persona, que es lo que más le favorece a las… Sí, pero acuérdese que el protocolo sale más adelante. No, pero digo por la fecha, por Ok. eso, o sea, el argumento es eso, ¿no? La inaplicación de la norma, ponderando en este caso los derechos humanos reconocidos, el control constitucional, aunque no lo diga expresamente. Muchas gracias. ¿Qué sigue, por favor? ¿Nos ayuda, si es tan amable? Juicio 637, diagonal 2011 y acumulado. San Juan, Osolotepec, Miahuatlán, Oaxaca. Dice, en el caso de San Juan, Osolotepec, se impugnaba la validez de la elección extraordinaria por usos y costumbres de concejales de su ayuntamiento y, entre otras cosas, que la totalidad de los integrantes de la planilla ganadora eran ilegibles por no saber leer ni escribir. El Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal señaló que aun cuando en el informe que podía acreditar que Pedro Cruz González, el presidente electo, no sabía leer y escribir, por sí solo no era suficiente para confirmar que dicho ciudadano no sabía leer y escribir, tomando en cuenta que al estar frente a un ciudadano indígena, el conocimiento de saber leer y escribir se puede darse ya sea de forma ordinaria en un centro escolar o autoridad educativa. También puede darse de manera extraordinaria, pues puede desarrollarse a través de la transmisión e intercambio de experiencias y políticas comunitarias, ya sea en función de sus modelos de autoorganización internos por usos y costumbres o a partir de la interacción familiar vertical u horizontal, entre paréntesis, parentesco, de familia en el conocimiento y el aprendizaje. En ambos casos, forma ordinaria o extraordinaria en virtud del interés de comunicarse con su entorno social, político y económico, no puede exigirse un nivel educativo o una forma de aprendizaje específica. Muchas gracias. Si ven, este criterio es sumamente interesante. Aquí, si recuerdan, el siglo XIX, las 7 leyes constitucionales o las constituciones denominadas centralistas de 36 y 43, entre otros requisitos, establecían saber leer y escribir, bueno, para los cargos de elección popular, y además tener una renta fija para poder ser candidato a los cargos de elección popular, ya sea diputado, senador, gobernador, presidente de la República. Agradecemos su valiosa compañía. En la siguiente emisión les presentaremos un nuevo tema de la serie Justicia y Litigio Electoral. Soy Paloma Morona García, esto fue Conócete, el espacio donde se analizan y discuten temas relevantes y de impacto social. Hasta la próxima.